Muy buenos días, mi nombre es Ana María Guevara Rodríguez, estudiante de macroeconomía intermedia en la UNAT, y el día de hoy vengo a explicarles el modelo Menden-Fleming con el supuesto de una pequeña economía abierta. Para eso les comparto unos cuadros que vamos a analizar muy detalladamente, donde se evidencian dos escenarios. Bueno, son cuatro cuadros, pero vamos a empezar por la política, por estudiar la política económica, más que nada dentro de la política monetaria, con dos casos principalmente, que es cuando la política monetaria es expansiva y restrictiva, con cuando el gobierno, bueno, los gobiernos manejan un tipo de cambio fijo. En este caso, vamos a comenzar con la política monetaria expansiva, que es donde, como expansiva, que el gobierno aumenta la oferta monetaria en la economía. Esto genera que el consumo se incremente, ya que aumenta la renta o el ingreso de las personas para que puedan gastar más en consumos, en sus ahorros, en sus bienestar, por decirlo así. En la inversión, al aumentar los ingresos, también va a aumentar la inversión nacional más que todo. Em, Esto genera que también, como va a aumentar la inversión nacional, va a caer el tipo de cambio de manera internacional de las divisas, va a caer el tipo de cambio. Pero eso se los explico más adelante. Las exportaciones, como aumentar las inversiones nacionales también y el consumo, se va a generar una mayor producción en exportaciones y en la producción de manera más económica, por lo que van a aumentar las exportaciones netas. Las importaciones van a disminuir porque pues todo el peso lo va a llevar las exportaciones, pero y esas van a disminuir de una manera significativamente, lo que va a producir que haya un déficit en la economía porque no va a haber desequilibrio en la balanza de pagos entre exportaciones e importaciones. El flujo de capital claramente va a aumentar por la oferta monetaria que aumentó, pero va a aumentar hasta un nivel que la moneda se deprecie, la moneda nacional se deprecie y genere inflación. En el capital extranjero, como el tipo de cambio va a caer, porque pues las, tip- em, las divisas extranjeras no van a llegar porque al aumentar la oferta se va a disminuir la tasa de interés, entonces no van a llegar muchas empresas a divisas extranjeras al país, entonces va a cambiar a salir el tipo el capital extranjero y va a bajar el tipo de cambio. Y como esta es una política monetaria expansiva de tipo de cambio fijo, los gobiernos tienen que hacer lo posible para mantener el tipo de cambio fijo que anunciaron en un principio para que evitar que suba o baje más. Tienen que mantenerlo ahí. Entonces, como todos estos movimientos van a hacer que obviamente el tipo de cambio, como dije, baje. Entonces, y tienen que mantenerlo a un nivel que ya anunciaron anteriormente. Entonces, ¿esto qué tienen que hacer? Tienen que retroceder todo lo que hicieron, o sea, tienen que retirar toda la oferta monetaria que ampliaron, o sea, eso sería vender divisas, vender reservas y pues disminuir nuevamente, y se anularía todo el efecto que se realizó de exportaciones, de más consumo. Entonces, esta sería una política completamente ineficaz, a mi parecer, ya que generaría inflación, devaluación y no se verían crecimientos reales. Ahora hablemos de la política monetaria, pero cuando es restrictiva, en este caso, cuando se disminuye la oferta monetaria. Cuando se disminuye la oferta monetaria, va a disminuir el ingreso y por lo tanto va a disminuir el consumo de las personas. La inversión también, como va a haber menos ingreso, va a haber menos gasto en inversión nacional más que todo. Las exportaciones pueden subir
puede generarse un superávit en la cuenta corriente de las exportaciones, y las importaciones van a disminuir, pues porque ya va a haber menos oferta y todo el tema, entonces van a disminuir las importaciones, pero va a haber un pequeño superávit en la cuenta corriente. Que esto va a estar, esto más que todo, pues por lo que se retira oferta monetaria, entonces la tasa de interés va a bajar, entonces ahí se atraen como esas pequeños dólares, por decirlo así, monedas extranjeras de las exportaciones en la cuenta corriente, entonces ahí está el superávit. En el flujo de capital local, cuando una política es restrictiva, monetaria es restrictiva, va a aumentar la demanda hacia la moneda nacional para cambiarla a moneda extranjera, y se va a encontrar un déficit en la cuenta de capital, pues porque va a haber menos moneda nacional circulante. Va a entrar más capital extranjero efectivamente, entonces ahí se vuelve como vuelvo reincidir, entonces va a haber menos moneda nacional y más moneda extranjera que va también como a depreciar la moneda nacional del país. Y como estamos hablando nuevamente de un tipo de cambio fijo, entonces vuelvo y digo, el gobierno, como tiene que mantener el tipo de cambio que mencioné anteriormente, em, este no va a servir de nada esta política porque todo lo que hizo para disminuir ya sea la inflación o los problemas que se le hayan presentado, tiene que volver a incrementar la política, la oferta monetaria para volver al mismo punto de tipo de cambio que tenía y, y retomar el equilibrio nuevamente. Entonces, lo que es el tipo de cambio fijo en una política monetaria tanto expansiva como restrictiva son completamente ineficientes e innecesarias para una economía en sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la política monetaria, pero cuando en los países o en los países se tiene un tipo de cambio más flexible o fluctuante, por decirlo de otra manera. Entonces, comencemos cuando la política monetaria es expansiva, el consumo obviamente se va a incrementar porque la oferta monetaria se va a incrementar. Bueno, como venía diciendo, en la política monetaria expansiva de tipo de cambio flexible, como se va a incrementar nuevamente la oferta monetaria, el gobierno lo va a incrementar, se va a incrementar la renta, por lo tanto se aumenta el gasto para el consumo de las personas. Entonces el consumo aumenta. La inversión, va a haber menos inversión, ya que se genera más inflación, por lo que va a haber más dinero circulando. Y esto va a decir que va a haber poca confianza para que los inversionistas vengan a invertir al país. Las exportaciones van a aumentar las exportaciones netas, ya que se van a abaratar los bienes nacionales con respecto a los extranjeros. Las importaciones van a caer, pues por lo mismo que va a haber menos confianza en los inversionistas, el tipo de cambio va a caer, em, y al igual que la moneda, entonces no va a haber se va a volver más costoso los productos importados. Con respecto al flujo de capital local, porque va a haber más dinero en la economía, se va a generar la depreciación en la moneda, ya que va a caer el tipo de interés que le da valor. Va a haber salida de capitales por el miedo de los inversionistas a perder dinero, y porque la tasa de interés va a estar más bajita también. Entonces van a buscar mejores oportunidades de inversión por fuera del país. Y como es de tipo flexible, se concluye que esta economía es bastante útil en el caso, más que todo en el caso en que se quiera aumentar el nivel de renta a través de la disminución del tipo de cambio.
Eso es solamente cuando pues, aumentar el nivel de renta, disminuye el tipo de cambio. Eso es muy útil solamente cuando se quiere buscar esos aspectos en particular dentro de una economía. Ahora vamos a mirar en el sentido contrario, que es la política monetaria restrictiva de tipo de cambio flexible. Aquí se disminuye la renta, lo que provoca una disminución en el consumo, pues porque se va a retirar el dinero del mercado, se va a retirar oferta monetaria del mercado. La inversión se va a generar un poco de más confianza porque al retirar dinero del mercado, o sea, va a haber va a haber menos dinero circulando, la tasa de interés va a subir un poco, lo que va a generar que los inversionistas vengan, pues, valga la redundancia, a invertir en el país. Em, las exportaciones van a disminuir las exportaciones netas, ya que al tener menos renta, los bienes nacionales se vuelven más costosos para poderlos exportar a diferentes países. Las importaciones van a incrementar porque se va a poner más como atractivo el producto extranjero y que por eso se van a incrementar las importaciones. Como aumentar el tipo de interés al disminuir el dinero, la oferta monetaria va a generar una revaluación en la moneda, entonces va a haber más capacidad de ahorro, puede ser, va a haber más, sí, se va a revaluar, va a haber más capacidad de ahorro en las personas y una mejor calidad de vida. En el capital extranjero, la moneda va a llegar moneda extranjera, pero muy poco, ya que la tasa de interés va a ser más baja y pues no va a generar tanta rentabilidad para los inversionistas, pero sí va a llegar moneda extranjera en pocas medidas, pero va a llegar. Y con respecto a la política monetaria restrictiva de tipo flexible, tipo de cambio flexible, es una política que confirma que la economía de un país se está deteriorando, pues se está deteriorando y que las personas la población está volviendo más pobre. ¿Por qué? Porque tienen que retirar dinero de la economía. Y si se retira dinero de la economía, las personas no van a consumir, no van a comprar sus cosas, no van a tener para ahorrar, no van a poder invertir. Entonces, ahí, si se disminuye la oferta monetaria es porque el país ya está como, por decirlo así, en las últimas y toca hacer cambios así súper eh, radicales en la política monetaria para reducir tanto la inflación como cualquier otro tipo de perjudicaciones que tenga el país. Y va a haber un déficit en la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque pues las exportaciones van a haber muy poquitas y van a haber más importaciones que exportaciones, entonces ahí va a haber una balanza de pagos negativa. Va a haber un déficit completamente peligroso para el país. Bueno, ya hablamos de las dos, de la política monetaria, tanto de tipo expansiva como restrictiva, en tipos de cambio fijo y flexible. Bueno, ahora vamos a hablar de la política fiscal, que también aplica en la política económica. Vamos a hablar de la política fiscal, que tiene que estar más relacionada al gasto y a los impuestos. Bueno, como les venía diciendo, ahora vamos a hablar de la política fiscal que está más relacionada a los gastos públicos y a los impuestos que genera el gobierno para el país, para recaudar fondos para el país. Vamos a hablar también igualmente que la monetaria, la política fiscal desde lo expansivo y desde lo restrictivo, también una con tipo de cambio fijo y la otra con tipo de cambio flexible. Ahorita es el tipo de cambio fijo del que vamos a hablar, o sea, cuando toca como otra vez volver al punto de equilibrio que ya se mencionó en un tipo de cambio que el gobierno dijo, entonces ese vamos a hablar ahorita, el tipo de cambio fijo.
En la política fiscal expansiva, el consumo, como el gobierno, hagamos de cuenta que el gobierno va a generar una disminución en los impuestos para las personas. Esto provoca que la renta de estas se incremente y en la cual pueden tener más dinero para acceder a los gastos del consumo. Entonces el consumo va a incrementar. Aquí la inversión va a haber mayor inversión, ya que aumenta la cantidad de inversionistas que van a llegar al país, porque primero no tienen que pagar tantos impuestos, porque pues los está reduciendo el gobierno, no tienen que pagar tantos impuestos y va a haber una pequeña subida en la tasa de interés, pues debido a la disminución de los impuestos, entonces eso va a favorecer a los inversionistas para que le genere confianza y más rentabilidad, claro está. Las exportaciones, al haber más inversión y mejores rendimientos, se van a incrementar las exportaciones netas. Las importaciones se van a volver un poquito más baratas para consumir y también y al mismo tiempo que los inversionistas llegan aquí a invertir y a traer producto extranjero, también van a ser más fácil de adquirir las importaciones. El flujo de capital local, va a haber un exceso de demanda de la moneda nacional y se va a apreciar la moneda por el tipo de interés que genera al disminuir los impuestos y al aumentar el consumo, claro está. El flujo de capital extranjero va a ingresar bastante capital extranjero de otras partes del mundo, bastantes divisas, por la confianza de los inversionistas. Y en conclusión, este tipo de política, a mi parecer, es la que hasta el momento em, va a generar un mayor progreso más notorio dentro de la economía, ya que la mayoría de las ocasiones se generan incrementos más que todo en el nivel de la renta y se puede deducir que la balanza de pagos estará más equilibrada con respecto a las exportaciones e importaciones. Entonces, esta hasta el momento va como en el top uno, digámoslo así, de las políticas que todos los países deberían implementar para tener un mejor crecimiento económico. Ahora hablemos de la política fiscal restrictiva dentro del tipo de cambio fijo. La restrictiva, eh, la restrictiva dentro del consumo, hagamos de cuenta que debido a que el gobierno aumentó los impuestos, las personas tienen menos ingreso disponible para el consumo. Entonces, el consumo va a bajar. En la inversión, por la cantidad de impuestos que van a pagar los inversionistas, va a generar que no sea viable invertir dentro del país. Entonces se va a ahuyentar, por decirlo así, la inversión extranjera. Se va a generar un superávit en la cuenta corriente de las exportaciones netas debido al recaudo de los mismos impuestos que genera el gobierno. Eso es como lo que va a mantener a flote las importaciones. Las importaciones, se va a consumir menos bienes importados porque pues no va a haber mucha moneda extranjera, los inversionistas no van a llegar tanto ahora. El capital local, va a haber menos demanda de la moneda nacional, em, menos demanda de la moneda nacional. El capital extranjero como las empresas van a decir, no, tengo que pagar muchos impuestos, entonces van a buscar la manera de llevar sus empresas o sus productos a otros productos donde paguen menos impuestos y eso va a generar una fuga de capitales y que caiga la tasa de interés. Em, en conclusión, con respecto a la política fiscal restrictiva, es una política que se refleja muchas falencias, ya que casi todo se desploma y evita la inversión dentro del país, ya que el tipo de cambio se va a depreciar, se va a caer,
em, se, o- em, y como es una política fiscal fijo, de tipo fijo para volver a un punto de equilibrio que se había mencionado anteriormente, la única manera de que esto no impacte tanto sería que la política monetaria, que se optara por una política monetaria restrictiva, es decir, que se vendieran divisas de reservas extranjeras guardadas por el gobierno para como sobrellevar el cambio que va a generar esta política fiscal restrictiva. O sea, va a generar una pérdida en en las reservas del país y va a deteriorar mucho más la economía de las personas. Ahora, como último, pero no menos importante, vamos a hablar de la política fiscal según el tipo de cambio flexible. Entonces, ahora para este tipo de cambio vamos a hablar de la expansiva, donde hagamos de cuenta que el gobierno incrementa el gasto público, que beneficia a todo el mundo porque genera más infraestructura, más mejoras para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a generar un incremento en el gasto público, lo que va a generar un cambio alguno en el nivel de renta, por lo que el consumo, pero el consumo va a seguir siendo el mismo, o sea, el consumo no incrementa a pesar de que incremente la renta. En la inversión, como se va a incrementar la tasa de interés por el gasto público, esto va a provocar que ingrese capital rápidamente a la economía. Las exportaciones van a disminuir las exportaciones netas, ya que se encarecen los bienes nacionales y compensan los efectos iniciales de la política fiscal expansiva. Entonces, por eso van a disminuir para compensar los efectos y como es una política, bueno, para compensar esos efectos iniciales. Las importaciones se van a incrementar las importaciones, ya que los bienes extranjeros se van a volver más atractivos y económicos para la población nacional. El capital local va a generar una revaluación de la moneda que hace subir el tipo de cambio. Entonces el tipo de cambio va a subir. En ese punto en ese punto es buena la política porque sube el tipo de cambio y genera revaluación en la moneda nacional. El capital extranjero, los inversionistas van a aumentar la demanda por la moneda nacional para, para poderla cambiar a extranjero, por la moneda nacional para invertir, ya que aumentar el tipo de cambio. Y en conclusión, la política fiscal de tipo de cambio flexible me parece que genera un efecto favorable, bastante favorable para la economía, ya que va a atraer la inversión al aumentar el tipo de cambio sin necesidad de deteriorar la renta. O sea, la renta no la va a deteriorar en muchos sentidos, pero se va a generar bastante inversión. No va a generar el mismo consumo nacional, pero a nivel internacional sí va a generar uno que otro beneficio importante. Entonces, esa sería una buena política para generar inversión. Ahora, la política fiscal restrictiva de tipo de cambio flexible, hagamos de cuenta que el gobierno va a aumentar nuevamente los impuestos, pero disminuye las transferencias junto al gasto. Eso va a generar una disminución tanto en la renta como en el consumo de las personas. Esa sería la política fiscal restrictiva. Y al disminuir el consumo y la renta, esto va a generar que la inversión no va a presentar un tipo así de cambio muy notorio, se va a mantener como estable, por decirlo así. A pesar de que hay menos renta, va a haber un tipo de inversión estable. No va a aumentar ni a bajar, va a permanecer estable. Y la tasa de interés
porque como no van a aumentar las inversiones, la tasa de interés va a disminuir un poco. Las exportaciones se van a abaratar los bienes nacionales y van a aumentar las exportaciones netas. Em, las importaciones en este tipo de política fiscal restrictiva van a caer, ya que los productos importados se van a volver más difíciles de adquirir debido a la poca inversión que va a llegar por la disminución de la renta. El flujo de capital local, va a haber menos demanda de la moneda local por parte de los inversionistas, entonces no van a comprar tanta moneda local para invertir, sino prefieren quedarse como resguardarse en la moneda extranjera. Y el capital extranjero, debido a la poca inversión que se va a generar, no va a entrar tanto capital extranjero, ya que el tipo de cambio va a tender a bajar, a disminuir. Entonces, en ese sentido, pues esta política sí está, o sea, pierde muy poca, genera muy poca inversión. En conclusión, a pesar de que esta política genera un superávit comercial, pues por el lado de las exportaciones, por el lado de las exportaciones y de bueno, y que va a el país va a recaudar más impuestos, más dinero, a pesar de que va a generar un superávit comercial por las exportaciones y los impuestos, en mi parecer no me parece muy eficiente para la economía, ya que no aumenta la renta, que es lo indispensable para los ciudadanos para poder consumir, y no, y mucho menos va a aumentar la inversión, que es lo indispensable para que una economía crezca a manera exponencial. Entonces, teniendo en cuenta estas, tanto la política fiscal como monetaria, a mi parecer, la que mayor genera bueno, bienestar, por decirlo así, dentro de la economía, sería la que tiene como mejores puntos favorables, sería la política fiscal de tipo flexible cuando es expansiva y un poco la monetaria, la política monetaria expansiva también. Entonces, si se tiene una política monetaria expansiva de tipo flexible y fiscal de tipo flexible, la economía podría funcionar bastante bien, aunque no se descarta también una política fiscal de cambio fijo, para mantener ahí la, para disminuir los impuestos y la renta pueda aumentar. También es buena esta política fiscal de cambio fijo en general. Ahora les quiero informar, bueno, teniendo en cuenta lo que es el modelo Mundo Inflation que les acabo de explicar y los supuestos que manejan, que este es el supuesto dentro de una pequeña economía abierta. em, para nosotros como economistas, este modelo Mundo Inflation es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber y analizar de qué manera obtienen beneficios o pérdidas los países y cómo se pueden solucionar las, las consecuencias, ya sea financieras o económicas, que generen en los países, por medio de las políticas, de sus políticas económicas. Además, este modelo económico es la forma más asertiva que para nosotros eh, podemos utilizar para tomar mejores decisiones que le convengan al país o a los países para que tengan mayores rendimientos y un crecimiento económico más exponencial. Entonces, es bastante peculiar porque este modelo nos muestra diferentes perspectivas para analizar desde las políticas económicas de los países y podemos mirar, en este país sirve tal política y en este otra política. Hagamos un análisis para ver si podemos armar una política, ya sea fiscal o monetaria o unidas,
que beneficia a los dos, en las exportaciones, en las importaciones y en inversión. Eso sería bastante favorable porque también podemos ver el punto de vista de dos países y poderlos como correlacionar ahí. Entonces, para mí, por eso es importante este modelo Monday Flame. Y pues no siendo más, espero que les haya gustado y que me hayan entendido la explicación. Y bueno, buenas tardes, gracias.